este es el potenciómetro con el que se controla el voltaje. Y estos son los dos voltajes de referencia, que entonces en la guía dice que debería ser, o según los cálculos, de 2 a 5, pero eso funciona con una resistencia de 50K, pero implementamos en la real una de 56K. Ya estos son los comparadores y debería, si lo aumento, prenderse el rojo cuando ya está mayor a 5, cuando está menor se prende el verde, y ya más abajito, por debajo de 2, se prende de nuevo el rojo. Una parte de lo que necesitamos era poder ver o para apreciar el voltaje del sensor, el voltaje también del sensor, teniendo en cuenta unos parámetros de una funcionalidad en donde este sensor trabajaba de menos 30 y 60 grados, era el rango de temperatura que trabajaba este sensor. Pero adicional a eso nos pedían que querían ver el voltaje de salida del sensor entre 0 voltios y 8 voltios. Esto cómo podemos hacer que se cumpliera. Como bien en la parte teórica, en la parte de los cálculos, el procedimiento teórico de cálculos, nos dio que la señal del sensor está entre menos 1 milivoltio y 1,502 voltios. Esta es la finalidad de alcanzar el rango establecido, estar en línea del rango establecido. Y por otro lado, cuando nosotros ponemos a funcionar la simulación, si apreciamos aquí, podemos ver que hay un voltaje 300 de acción, pero vemos que es menos 1000 voltios, que es el rango desde el valor aceptable. Se puede apreciar que el LED rojo sigue en su estado normal. Aquí básicamente lo que hace es que tenemos este amplificador, nos entra una señal, cuando el osciloscopio lo tengo desactivado, no lo estoy mostrando, pero nos entra una señal. Esa señal lo que queremos es que nuestro amplificador, valga la redundancia, la amplifique, se ve amplificada. Pero ¿qué pasa con este señor? Este señor la amplifica, pero la da inversa, la da de una forma contraria. Para eso necesitamos otro amplificador que me corrija eso y me deje ver la señal tal y como llega a la entrada, siendo la señal amplificada y cumpliendo con los parámetros de los 8 voltios requeridos, el máximo voltaje de los 8 voltios requeridos, y se mantenga entre el rango de menos 30 grados a 60 grados. Aquí ahora entonces tenemos una leve modificación en el voltaje. Digamos que ya no va a ser un voltaje referente, digamos que el voltaje ya no me da menos 1 milivoltio. Digamos que el voltaje me da 238 milivoltios. Al ejecutar vemos que el LED normal sigue trabajando, no hay ninguna anomalía, no hay ningún recorte. ¿Qué sucede con el LED verde? El LED verde principalmente se va a encender cuando este voltaje de salida supere el rango establecido. Digamos ahora que vamos a probar con un 548 milivoltios. Aquí no vamos a funcionar, el LED rojo sigue trabajando normalmente. Aquí me sigue amplificando mi señal, me lo sigue mostrando, me hacen los comparadores. Aquí sigue agotando, me sigue diciendo que estás trabajando en el rango establecido. Por ende no hay ningún inconveniente, sigo encendiendo el LED rojo. Ahora vayamos un poco a mirar cuando el LED verde enciende. Digamos que ya no nos da un voltaje de salida de 584, sino ahora tenemos o nos da un voltaje calculado de 678 milivoltios. Si encendemos, vemos que cuando llega a los 678 milivoltios, el LED verde se enciende. Este LED se enciende y entonces empieza a mandar una señal, o empieza a emitir esa alerta de cuidado. Ha superado el límite, ha pasado del rango estipulado, el rango establecido que hay, y me emite esta tonalidad de este color verde, permitiéndome apreciar que cuando entonces mi voltaje supera el estipulado, supera estos límites inferior y superior,
me deja ver entonces que el sistema o el sensor automáticamente me manda un mensaje, una notificación a través del LED diciéndome que está por fuera del rango establecido, por el rango de los 0 voltios a los 8 voltios. Vamos a apreciar entonces el voltaje del tercer punto para la práctica en laboratorio, teniendo un voltaje de 10 voltios para este caso y de 1.5. Nuestro amplificador 4136, un transistor, un TIP 31, la resistencia 1 de 37.5 y la resistencia de 50. Debemos garantizar que el voltaje fuera de 8 voltios, que el voltaje que estaba aquí era de 8 voltios y que la corriente fuera constante, que no cambiara a pesar de que se fuera variando la resistencia y demás. Aquí podemos apreciar al ejecutar nuestro circuito, al darle en simular, podemos ver que la corriente es de 40 miliamperios constante, más nunca el voltaje es de 8, tal y como requerido, sin presentar algún cambio, alguna variación, respetando las condiciones que se nos estipulaban, donde nos decían que a 0 grados el valor mínimo que se tenía para esa temperatura de 0 grados era una resistencia de 50 amperios. En el caso de una temperatura de 50 grados, se tenía que el valor de la resistencia era de 20. Pero por otro lado nos decían qué podría pasar a una temperatura de 100 grados. A una temperatura de 100 grados, realizando todo el proceso, los cálculos, determinando que nuestra corriente fuera constante, la resistencia debía ser de 200. Como entonces podemos apreciar acá, nuestra corriente es constante, nuestra resistencia más mínima de 50. Ahora si cambiamos esta resistencia, el voltaje que apreciamos era de 8 voltios, ese es el voltaje máximo que se podía permitir. Si lo reemplazamos por la resistencia calculada por RL, en este caso calculado, que era de 200, el valor que nos daba, teniendo una corriente constante, teníamos entonces un voltaje de 2,19 aproximadamente, con la resistencia alrededor de 200 y la corriente completamente fija, sin tener una variación, una corriente constante.